y pues ya se dieron cuenta quién llegó aquí a esta transmisión, el abogado César Gutiérrez Priego, a quien me da mucho gusto saludar. Mi querido César, qué bueno que nos damos la oportunidad de encontrarnos para hablar sin censura. Mi querido Vicente, para mí fue un placer y más porque andaba yo como María Félix, indignado, porque cómo es posible que el pelón, el sensei Ramiro Atondo, anduviera contigo allá en Sonora junto con Rafa Herrera y a mí no me habían invitado. Entonces, obviamente como buen abogado, le armé de emoción, hice una moción y pues obviamente estamos aquí transmitiendo en vivo y a todo color, con el placer de estar aquí con los amigos, de saludar a toda mi tropa que nos acompaña aquí en Sin Censura. Y al rato se quejará Ramiro Padilla Tondo desde Ensenada, Baja California. Eso dalo por hecho. Déjame ver si puedo acomodar un poco la cámara, mi querido César, para que vean que aquí hacemos de todo, nada más nos falta ponernos a aspirar el cuarto del hotel. Bueno, no saben a lo mejor ahorita que tengamos que pagar la cuenta, muy posiblemente terminemos haciendo un poquito de esa chamba, pero aquí estamos con toda la actitud y el placer de estar en compañía con los amigos. Oye, mi querido César, el presidente Andrés Manuel López Obrador llega a sus 3 primeros años de gobierno y tú publicas una muy interesante columna en La Silla Rota y la quiero mencionar porque el presidente ha sido muy cuestionado, muy señalado por la oposición, por la supuesta militarización del país, por su acercamiento a las Fuerzas Armadas. Dicen en el Wall Street Journal que es un acto cuasi antidemocrático, eh, este, este gobernar de forma tan cercana con las Fuerzas Armadas. Y leía la primera parte de tu columna y decía, qué madrazo. Tú dices, la política y el poder militar. La política es perversa. Quienes ayer apoyaban la participación de las Fuerzas Armadas, hoy se han convertido en sus más férreos críticos. Los panistas que aplaudieron a Felipe Calderón y los priistas que continuaron la simulación con Enrique Peña Nieto, hoy son los que critican a Andrés Manuel López Obrador. Y yo pregunto, César, si no es con los militares, ¿con qué? ¿Con qué le hacemos frente a esta situación? Además, ¿qué no se han dado cuenta en la oposición? Que las Fuerzas Armadas son las corporaciones que más confianza tienen de la ciudadanía. De acuerdo a las encuestas, no de acuerdo a Vicente Serrano. Ese es el problema, por eso atacan a las instituciones armadas, porque se dan cuenta que el buen trabajo y la buena percepción que tiene el pueblo de México de ellos hace que el presidente de la República tenga una percepción de buen gobierno. Y ese es el problema y por lo cual tratan de atacar, así como intentan atacar al presidente de la República y no han podido bajar la popularidad que tiene, entonces intentan hacerlo con las Fuerzas Armadas. ¿Para qué? Pues para tratar de desacreditar el trabajo que hacen. Pero como bien lo comentas, en la columna les explico incluso la parte legal de cómo todas aquellas personas que nos manejan el artículo 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dicen que las autoridades militares, en este caso las Fuerzas Armadas, solamente pueden hacer aquello que la ley les autoriza en tiempos de paz. Pero les explico lo que dice la segunda parte del artículo 129 y lo pongo en concordancia con lo que explica el artículo primero de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y el artículo segundo, que habla de las misiones generales del Ejército y las atribuciones que tienen para poder hacer este trabajo. Y es curioso porque incluso lo digo, que quienes en años o en sexenios pasados alababan a las Fuerzas Armadas y el gran trabajo que hacían y quienes eran parte de sus detractores, hoy es al revés, los defienden algunos porque los ven ya en el trabajo que realizan, lo necesario y la estructura orgánica que tienen para ayudar al pueblo de México y a la población civil, y al contrario, quienes los aplaudían de gran manera y decían que eran lo mejor que le pudo haber pasado al país, ahora son sus grandes detractores. Y creo que es la incongruencia, ¿no?, que se da. Y yo los invito para que lean la columna y para que analicen y vean todos aquellos que critican a las Fuerzas Armadas, pues que levanten la mano y que vayan a hacer el trabajo que ellos están realizando para que vean qué tan importante es. Algo interesante es, y creo que lo hemos platicado en otras ocasiones, César, cómo critican el hecho de que las Fuerzas Armadas, que el ejército esté encargado de construir el aeropuerto de Santa Lucía, por ejemplo. Y antes no criticaban esta
cultura, por llamarlo de alguna manera, de mátalos en caliente. Tanta referencia hace el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué prefieren, en serio, estos políticos perversos? ¿Tener a militares enfrentándose abiertamente contra el crimen organizado sin un plan, con una simulación como la que vivimos con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto? Y los casos son incontables, ¿no? O sea, la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, Tlatlaya, los muertos que nos dejó la supuesta guerra contra el narco, o los queremos desarrollando su máxima capacidad para el beneficio del pueblo, porque al final el pueblo es el que se va a beneficiar del Tren Maya, de la refinería, del aeropuerto. Yo no entiendo en ocasiones, pues, a dónde quieren llegar. Mira, hay que entender que tiene que ver también con la parte de negocios que siempre estuvieron realizando. La gran ventaja que tiene aquí es que el personal militar, tú le dices, tú te vas a encargar de realizar esta mega obra. Ellos tienen un área específica que son el área de ingenieros militares, que incluso para que la gente diga, es que los militares que tienen que ver en construcción, por el amor de Dios, por eso se llaman ingenieros militares, incluso ellos son los que terminan creando la escuela de ingenieros civiles y por eso existe la división en este país. Asimismo existe el arma de zapadores, que son los ayudantes de estos ingenieros de combate que se encargan de hacer todos estos megaproyectos. Que anteriormente se realizara y cuando llegaron los gobiernos liberales se dejaron de hacer para poder hacer negocios, no significa que no tengan la capacidad. Pero independientemente de eso, esto es muy sencillo. Si tú tienes un presupuesto de 10 pesos, tú le dices al personal militar que con esos 10 pesos se van a adecuar para hacer el trabajo. Y por supuesto que lo van a hacer de buena manera, lo van a hacer en tiempo. ¿Por qué? Porque con el personal militar no tienes problemas de que a lo mejor algún sindicato por tratar de boicotearte va a llegar y va a emplazar a una huelga. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente quienes no lo conozcan, pues lean lo que dice el artículo 123 apartado B y ellos no tienen derecho a esta sindicalización porque tienen ellos la obligación de comportarse de acuerdo a lo que dicen las mismas leyes. Y eso ha sido en todos los sexenios, para que no vengan a hablar y a decir es que la militarización del país. Y aparte lo hacen y lo dicen de forma tan sencilla que parecería frágil no solo el comentario, sino que tergiversan incluso lo que es la aplicación y los comentarios de la ley. Y por eso yo les decía, es la primera vez, les guste o no, con todo y que existen las controversias constitucionales y hasta que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva que es legal que el personal militar esté haciendo estas funciones. En el sexenio de Felipe Calderón y en el de Enrique Peña Nieto no tenían un marco jurídico y para quienes no me crean pueden buscar en internet, yo salí a hacer una marcha, cerramos Reforma, para ver por los derechos del personal militar, porque simple y sencillamente no tenían un marco jurídico. Y gracias a lo que tú comentas, existen todavía 233 elementos militares que se encuentran en las diferentes prisiones militares y prisiones federales de este país, que siguen pagando por la estúpida guerra de Felipe Calderón, porque les daban la orden de mátalos en caliente. Pero ¿qué pasó al día siguiente? Lo que hicieron fue como institución lavarse las manos y dejar a esos hombres honorables que en su momento trataron de hacer todo lo que les pedían para beneficio supuestamente del país, que ahora estén pagando culpas por hechos que ni siquiera cometieron. Y eso no solo es una cobardía, son los políticos que a la ligera dan órdenes, pero no son capaces de aceptar las consecuencias de esas órdenes que dieron. Y los militares sí las están pagando desafortunadamente. Políticos pocos huevos, diríamos en mi tierra. Lo dijiste perfectamente bien, lo explicaste de la forma, hiciste la traducción correcta en términos no jurídicos. Tienes toda la razón. Oye, a ver, querido César, tú has sido crítico cuando hay que ser crítico, como lo hemos sido nosotros, por más que nos digan cromasables y ilustradores de zapatos de López Obrador, borregos, peje zombies, neochayoteros y todas las mamadas que nos dicen. ¿Qué evaluación haces de estos 3 años de gobierno? Eh, Te lo pregunto porque acabo de leer con Rafa esto que publica el periódico El Financiero. AMLO cumple 3 años en el poder, pocos resultados, pero muy popular. No me hace sentido. Si el presidente Andrés Manuel López Obrador no hubiera cumplido o no estuviera en proceso, en camino a cumplir todos estos proyectos, la gente ya se hubiera levantado. La gente no soporta aún más de lo mismo. La gente no soporta política a la prianista, ¿no? ¿Tú qué evaluación haces de estos 3 años de gobierno que se le han hecho eternos a la oposición?
Mira, lo que pasa es que dicen que los análisis tienes que verlos siempre de cómo inició un proyecto. Y recordemos cuáles son las promesas de campaña que él hizo y cómo se han ido llevando a cabo estos proyectos. Y yo creo que para ser justos tendríamos que ser como que muy claros. Estamos hablando de que en estos 3 años nos ha tocado la crisis mundial médica más grande de la historia de la humanidad. Asimismo, estamos hablando de que ha existido una crisis económica a nivel mundial, recesión económica, y yo no veo el dólar a 40 pesos como lo decía la oposición. Por supuesto que hay muchas áreas de oportunidad donde podríamos mejorar, pero él prometió que iba a existir una Guardia Nacional y existe la Guardia Nacional. Él habló de un proyecto de seguridad nacional y cuando la gente confunde los abrazos y no balazos, piensan que es permitir hacer China libre a quien sea y no, es realmente tratar de que la violencia sea el último de los recursos que tenga que utilizar el gobierno. Por supuesto que creo que habría muchas personas dentro del gabinete que salen sobrando y que podrían mejorarse. Y creo que hemos estado viendo todos esos cambios que han dado paulatinamente, porque los primeros 3 años fue sembrar las bases de lo que esperamos en estos próximos 6 años. Y en estos próximos 6 años veremos entonces sí que ya del do de pecho la Guardia Nacional, veremos incluso a Fuerzas Armadas más compenetradas apoyando en el proyecto de nación del país, pero incluso veremos también a políticos que formen parte del gabinete y a todos estos asesores que empiezan a dar los resultados, los cuales estuvo labrando estos primeros 3 años. Entonces creo que tenemos que ser justos. Yo calificaría lo que va ahorita del gobierno con un 8.5, con tendencia para subir a 9. Creo que popularmente el presidente tiene una aceptación muy grande. Creo que hay áreas de oportunidad, pero yo sí me siento orgulloso de haber apoyado a este gobierno para que llegara al poder y de que al día de hoy no vemos un dólar a 40 pesos. No vemos lo que muchos de la oposición querían llegar y decir que el país iba a estar desbordado, que iba a existir militarización. Para aquellas personas que no entiendan los conceptos, les invito a que lean la columna que escribí, en donde les explico. El día que ustedes vean realmente al ejército que llega, detiene personas, hay toques de quedas, que te obligan a formar parte del servicio militar obligatorio, que independientemente de los secretarios de Estado, vemos que los demás secretarios que existen en el gobierno son de origen militar, estando en el activo. Cuando veamos que la política del gobierno es fomentar que las Fuerzas Armadas formen parte de forma completa, ¿no? Y la sociedad se sume a esas Fuerzas Armadas, entonces háblenme de militarización, háblenme de militarismo. Yo lo que veo es muchos intentos por acabar con más de 40 años de robos al país. Y por lo menos me siento orgulloso de formar y apoyar a esa cuarta transformación. Dices, y creo que dices bien, ves un gobierno en estos 3 años de 8.5 con tendencia 9, dices, de calificación en una escala de 10 como en la escuela, ¿no? Eh, híjole, no sé, le acabo de pasar a nuestros compañeros de producción las declaraciones de Mariana Gómez del Campo, la sobrina de Felipe Calderón, la sobrina de Margarita Zavala, la honorable diputada federal del PAN, Mariana Gómez del Campo, que dice que a 3 años de gobierno el presidente López Obrador no tiene nada que presumir. Mientras preparan el video, hablemos de esa mezquindad, ¿no? O sea, que no tenga nada que presumir es una de dos, o tú y yo somos unos pendejos, o ellos son unos cínicos, o unos, no sé, ya qué decir. La verdad, en ocasiones como que se me acaba mi lista de adjetivos y no quiero ofender porque luego van a decir que es violencia política de género o que estoy siendo machista o no, no, no. Estoy hablando de la legisladora. En serio, no hay nada que presumir. Por eso es que la gente los repudia. Porque si hubiera un poquito de honestidad intelectual, dirían, bueno, aquí avanzó, aquí dio 2 pasos para atrás, pero encontrarías un balance. No puede ser posible que estos personajes nos pinten un país de blanco y negro. Nosotros lo vemos blanco y ellos lo quieren ver negro, ¿no? Lo que pasa es que eso es lo que a ellos les conviene, Vicente. Tenemos que recordar. Pero en serio les conviene. Esto, porque realmente los que ellos hablan de un país polarizado, pero ¿por qué ellos intentan polarizar al país?
Recordemos las declaraciones del general secretario Luis Crescencio Sandoval González, donde dice que se sumen al proyecto de nación de la Cuarta Transformación. Y lo primero que quisieron decir fue que el secretario de la Defensa Nacional se estaba metiendo en cuestiones de política. ¿Qué partido? ¿No? Claro, que estaba apoyando a un partido en el poder. Cuando la Cuarta Transformación, pues obviamente todos conocemos que es la ideología del gobierno actual, ¿sí me explico? Pero como sistema de gobierno, no como un partido político. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente el gobierno de México, pues obviamente maneja que la Cuarta Transformación es la forma en cómo se está gobernando y el tipo de trabajo que se realiza, cómo se realiza, por qué se realiza. Y desafortunadamente ellos tratan de aprovechar cualquier oportunidad para pintar un país en blanco y negro y crear la polarización. Ellos están tan desesperados que saben que si reconocen cuáles han sido los logros del presidente, sin exagerar lo que vayan ser las posibles fallas o las áreas de oportunidad, están condenados al fracaso. Lo hemos visto. Están a punto de desaparecer varios de esos partidos que son la oposición el día de hoy, ¿no? Muy posiblemente el PRI, si no hace algo estratégicamente importante, puede desaparecer. Muy posiblemente el PAN se va a volver un partido chiquitito, el PRD, por supuesto, que va a desaparecer. Y lo estamos viendo. La gente ya no es tonta, tiene diferentes espacios donde informarse. Pero ellos tienen un público que es de ultraderecha al cual tienen que seguir convenciendo para tener ese mínimo de aceptación. Por eso hacen ridículos tan grandes como estos. Por eso no se atreven a escribir una columna como las que yo escribo, los comentarios que hago, en donde digo dónde están mal, hago la crítica y por supuesto que también digo la forma en cómo deberíamos de apoyar, reconociendo siempre que la transformación del país la voy a apoyar porque yo la apoyé desde antes de que fuera gobierno, intentando siempre tener un mejor país y sin buscar un beneficio de carácter personal, como ellos sí lo han hecho, viviendo siempre del presupuesto, ¿no? Yo los invitaría a que fueran ciudadanos en vez de políticos para que vean cómo se ven las cosas en el día a día desde este lado de la trinchera. Voy a esperar a que me confirme el equipo de producción si ya tenemos las declaraciones de Mariana Gómez del Campo, la diputada, ahí en la Cámara de Diputados, que se suma a la que presentamos hace un rato de Julen Rementería, que habla de un gobierno de Andrés Manuel López Obrador de 3 años desastrosos. Bueno, pues me dicen que ya tenemos las declaraciones de Mariana Gómez del Campo, que dice que Andrés Manuel López Obrador, a 3 años de gobierno, no tiene nada que presumir. Híjole, a mí se me hace que los que no tienen mucho que presumir son ellos, los de la oposición pedorra. Ve ahí, escuche. A 3 años de gobierno, el presidente López Obrador no tiene nada que presumir. No hay promesas cumplidas ni mejor calidad de vida. Hay crisis económica, hay crisis de inseguridad, hay crisis de salud y lo que sí encontramos son cero resultados. Ha mantenido además sus proyectos insignia para el presupuesto 2022 y son verdaderos nidos de corrupción. A la mitad del sexenio hay desabasto de medicamentos, miles de niñas y niños sin posibilidad de acceso a quimioterapias, un seguro popular que funcionaba hoy está destruido y reemplazado por más incompetencia y negligencia. El presidente ha roto todos los récords en feminicidios, en homicidios y en extorsiones. A 3 años de gobierno no hay nada que presumir. Todo es crisis, dice Mariana Gómez del Campo. Todo es crisis. Pues nos han planteado este panorama catastrófico ya por 3 años y creo que se están estrellando contra la pared. Mira, lo que pasa es que a lo mejor ellos hablan de crisis porque ellos han dejado de tener las arcas abiertas del gobierno para poder seguir haciendo lo que quieran. Pero hablando, como lo decía en esta plática, estamos viviendo la crisis de salud más grande de la historia de la humanidad. Estamos hablando de la crisis y la recesión económica más grande de los últimos años en toda la etapa moderna a nivel mundial. Y yo no veo devaluación a 40 pesos. Yo no veo que el país sea ingobernable. Yo no veo la famosa militarización que hablan.
Yo no veo absolutamente nada. Es el problema de los políticos, que ellos no entienden cuál es la realidad. ¿Recuerdas cuando los panistas decían que una familia podía vivir con 3,000 pesos mensuales? Esos son los conceptos que ellos tienen. Fue Ernesto Cordero, el secretario de Economía de Calderón. Sí, si no mal recuerdo. No, familiar, por cierto, de esta diputada. Ellos, desde su curul, por supuesto, y desde el pago de asesores, grandes sueldos, pues no entienden cuál es la realidad del país. Por supuesto que para ellos hay una crisis. No dudo que haya muchas áreas de oportunidad que podamos tener como para poder ayudar, invertir, pero ellos su molestia es esa, que los apoyos sociales que se le da a la gente antes se lo robaban, y como ahora no se lo pueden robar, por supuesto que están molestos. Yo los invito, ¿no?, para que realmente ellos hicieran un examen de conciencia y que se dieran cuenta exactamente, comparándonos con cualquier otro país de Latinoamérica, cómo están ellos y cómo estamos nosotros, para que veamos cuál es la realidad. Y de entrada le pongo, la última visita del presidente de la República no se compara a ninguna de las anteriores que haya tenido alguno de los últimos presidentes en México desde Salinas. ¿Por qué? Porque el presidente fue y vimos a grandes opositores, hasta como Ciro Gómez Leiva, que dijo, no sé qué pasó el día de mañana, pero hoy hubo 3 presidentes que estuvieron en esta convención y que merecen mi respeto. Hasta sus más grandes detractores reconocen que el trabajo que se ha hecho de forma correcta. Déjame, para darte un espacio y esperar al sensei Ramiro Padilla Tondo y lanzar la mesa de diálogo que tanto nos gusta, mi querido César. Déjame preguntarte, ¿tú ves a Miguel Ángel Mancera? No sé si has estado al tanto de las noticias. ¿Tú ves que el largo brazo de la justicia lo va a alcanzar al ex jefe de gobierno de la Ciudad de México? Te digo porque él ya está preparando el caminito de voy a ser perseguido político, porque habla de chicanadas políticas en contra del que fuera su jefe de gabinete. Y yo te pregunto, ¿tú ves a un personaje como Miguel Ángel Mancera todavía con el suficiente poder para evitar ser apañado por la autoridad? Yo esperaría verlo, que realmente respondiera por lo que a mi consideración fueron muchos de los crímenes que se cometieron en esta ciudad bajo su auspicio. Eso es lo que yo esperaría. Puedo hablar de muchísimos casos, pero uno en lo personal, ya lo había comentado yo contigo inclusive, es el caso del Borrego Viudo, en donde nosotros tenemos información directa, que incluso estaríamos dispuestos a darse a las autoridades, en donde él auspiciaba a estos grupos de delincuentes que llegaban y se apoderaban de ciertos negocios, ¿no? Y como esos hay muchos, y que todo este grupo de políticos que trabajaban con él y que venían desde hace muchos años, se prestaban para hacer toda esa clase de corruptelas. Entonces, yo sí esperaría ver que el brazo de la ley lo alcanzara para que él respondiera por todas estas imputaciones de los delitos que se cometieron en su sexenio. Para la gente que no conoce, el Borrego Viudo es una de las más famosas taquerías de la Ciudad de México. Ya me abriste el apetito. Bueno, precisamente sobre este caso, el diputado de Morena, Manuel Alejandro Robles, se congratuló por la captura del prestanombres, dice, de Miguel Ángel Mancera. El prestanombres. Bueno, si es el prestanombres, ojalá que sí le caiga a la voladora a Miguel Ángel Mancera. Así lo dijo el diputado de Morena, Manuel Alejandro Robles, desde su curul. El trabajo honesto de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y congratularnos con la Fiscalía de la Ciudad de México por la captura del prestanombres de Miguel Ángel Mancera. Uno de los episodios más oscuros que ha vivido la capital del país, y hacemos votos porque pronto mande la solicitud de desafuero. Ese senador, en lugar de andar encabezando bloques de contención, debe afrontar la justicia, debe estar ante los tribunales. Ese es el sentido de los capitalinos, a los que damnificados en el 2017 por el sismo, tomó sus recursos junto con Jorge Romero, Mauricio Toledo, y los entregó convertidos en tabletas y en tarjetas para ganar una elección que, por cierto, perdieron. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.